A mí me han dicho que tengo que predicar cortito hoy. Y yo no hallaba qué color de camisa ponerme en la mañana, si me ponía una roja o una celeste con blanco. Y le pregunté a mi esposa y me dijo, ponete una verde, me dijo. La de México quería que me pusiera, fíjese. Pero gracias a Dios, hermano, que estamos para hablar de la palabra del Señor. Gracias porque están aquí y vamos a hablar de un tema que es la doctrina fundamental de la vida cristiana. ¿Cuál es la máxima doctrina de la fe cristiana? Antes de empezar, quiero comentarle. El peor caso de consejería que me ha tocado fue una pareja de casados, pero mire, hermano, terrible, no lograba que se pusieran de acuerdo. Yo les daba un versículo, les daba otro, no querían ver sus propios problemas, se echaban la culpa el uno al otro. Fue tan difícil la batalla, me acuerdo, que se me ocurrió de repente, ¿será que alguno de ellos no es cristiano? Porque lo más terrible es tratar de darle consejería a alguien que no tiene el Espíritu Santo adentro. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Entonces decidí hacerles las preguntas diagnósticas para ver si una persona ha nacido de nuevo. Y le hice la pregunta número 1, si usted muriera hoy, ¿está seguro que se iría al cielo? Sí, me dijeron los dos. Entonces le dije yo, la segunda pregunta, y si usted se presenta en las puertas del cielo y le preguntan, ¿por qué crees que te tengo que dejar entrar al cielo? Inmediatamente él respondió, yo porque no soy tan mala gente y tengo más buenas obras que malas obras. Cuando me equivoco con ella le pido perdón. Y bueno, vi yo que estaba confiando en sus obras para entrar al cielo. Ahí quedó claro el diagnóstico. Ella en cambio dijo, y me fascinó, porque ni siquiera dijo, porque yo he recibido a Cristo. Dijo, Cristo me salvó, Él me encontró en lo peor de mi vida. Y yo voy a entrar al cielo, estoy seguro, porque Jesús es mi Salvador. Esta es la doctrina más importante de la fe cristiana. Todo lo demás se cae si alguien no está poniendo su fe en Cristo Jesús como cosa principal. Así que vamos a estar estudiando Romanos 8 del 1 en adelante para ver esta doctrina de la justificación por fe. Trae gran bendición, ya va a ver usted. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leemos el 2, del 2 al 5. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Téngame paciencia porque le voy a dar una explicadita a cada versículo, puntos importantes. Volvamos al 1. La palabra ninguna es enfática en el original griego. Ninguna condenación. ¿Cuánta condenación hay para los cristianos? ¿No será que hay poquita condenación? ¿No será que hay condenación nada más por los pecados futuros
Ya me perdonó el pasado y el presente, y los futuros, ninguna es ninguna. Ahora bien, ¿cómo es eso de que tan exageradamente permisivo es el Señor? Es que la clave aquí es la palabra en Cristo. Está hablando de gente que están en Cristo. Por favor, repita la palabra en. Eso quiere decir adentro de Cristo, eso quiere decir sumergidos con Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:3 que fuimos bautizados en Cristo. ¿Qué le hacen a uno cuando lo bautizan? Lo sumergen totalmente en agua, pero espiritualmente hemos sido bautizados en Cristo. El Espíritu Santo ha hecho una unidad tan profunda de nosotros con Cristo que sus méritos, su perfección, su santidad, su amor, su rectitud nos es imputada en la hora de la salvación. Así que el Señor cuando nos ve perfectos porque ve la perfección de su Hijo Jesús. ¿Y cómo va a haber condenación para alguien que es perfecto? ¿Cómo va a haber condenación para alguien que es perfecto? Esta doctrina es importantísima porque hay gente que sufre mucho de culpas, de errores que ha cometido en el pasado. Déjeme contarle, una muchacha como de 19 años tuvo una relación amorosa con alguien antes de casarse y salió embarazada. Y entonces, cuando el bebé tenía 7, 8 meses, ella no funcionó la relación, ella estaba bien angustiada y fue a consultar a un psicólogo. Desafortunadamente buscó un psicólogo que no creía en Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Los psicólogos ateos son peligrosos para buscarlos en consejería. Si usted va a buscar algún consejo, tiene que buscar un consejo de una persona que conozca a Dios y de preferencia que conozca la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo el psicólogo? Le dijo, mire, todas sus angustias, su neurosis y su tristeza se le va a quitar si aborta, porque su salud mental está siendo dañada por ese embarazo. Si usted tiene un aborto, se acabó el origen de ese problema, de esa neurosis. Y viene la muchacha y comete ese pecado. Abortó, su criatura ya tenía 6 meses en su vientre. Un asesinato total. Bueno, no podía con la culpa, se sentía horrible por la culpa, hasta que a alguien le explicó la doctrina de la fe en Cristo Jesús. Su culpa desapareció, confesó su pecado y pudo ser restaurada totalmente. Cuando aprendió que aún ese pecado tan grave de haber asesinado a su propio hijo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se volvió vuelta loca de enamorada del Señor que le había perdonado ese pecado y se enderezó su vida. Más adelante conoció a su esposo creyente en Cristo Jesús. Vale la pena la fe en Cristo Jesús, ¿no le parece? ¿Cuántos aquí creen que no hay ninguna condenación para los que creen? Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? Esa pregunta es crítica, porque qué galán, ¿verdad? Qué chivo. Yo puedo vivir la vida que yo quiera, incluso pecar voluntariamente, ¿y qué? Si no hay ninguna condenación, esto está buenísimo, esta oferta gratuita, ¿verdad? Momentito. El apóstol Pablo está hablando en el versículo 2 de quienes están en Cristo. Cuando usted está en Cristo le pasa esto del versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso?
que ahora ya el pecado ya no gobierna la vida de la persona, que la persona se siente mal cuando peca por una fuerza interna que antes no tenía. O sea que no puede decir, ay, qué galán, salvo siempre salvo, como dicen ahí algunos. El que dice salvo siempre salvo, haga lo que haga, no tiene la ley del Espíritu. Por eso se sigue sintiendo normal y bien cuando transgrede la ley de Dios. Hay una ley más poderosa que la ley del pecado, puesta sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, y que es más poderosa que la ley del pecado, el dominio del pecado. Algo superior gobierna su vida. Bueno, eso quiere decir que ya no hay luchas. Quiere decir que cuando uno tiene la ley del Espíritu ya no hay luchas. ¡Qué galán! Dios va a poner la ley del Espíritu y yo ya no voy a tener tentaciones. No. No quiere decir que no hay luchas. Pero el hecho de que ya tenga luchas es evidencia que el Espíritu Santo está ahí, ya peleando por usted. Porque se acuerda que el versículo que dice, porque el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, de tal manera que no hagáis lo que quisierais. Eso está en Gálatas 5, 16, 17. Si tiene por ahí, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. El 17, porque ahí está la lucha del cristiano. El deseo de la carne es contra el Espíritu que está dentro del cristiano. Y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que tenemos gran consuelo de que no tenemos que estar temiendo a cada rato a saber si ya perdí la salvación por esto que hice, por este pecado. Tenemos gran consuelo, pero también tenemos un freno interno puesto por Dios para irnos alejando del pecado paulatinamente, no sin recaídas. Todos los creyentes tienen recaídas. Bien poquitos tienen recaídas aquí. Ya quedé mal yo porque yo sí tengo recaídas. Yo tengo recaídas en problemas de carácter y bueno, algún día le voy a confesar. Pero esas recaídas van cada vez menos frecuentes y cada vez vamos de victoria en victoria. No por méritos propios, sino por la ley del Espíritu de vida que el Cristo ha puesto en nuestros corazones. Es una ley poderosísima pero usted puede decir, ay hermano, pero usted no sabe de dónde vengo yo. Usted no sabe los pecados a los que yo he estado acostumbrado. Usted no sabe el peso de las tentaciones horribles que yo tengo. Pues la ley del Espíritu es más fuerte que eso. Hoy con la guerra contra Irán era impresionante los portaaviones que movilizó Estados Unidos, ¿verdad? Ahí en las costas de Israel. Mire hermano, usted se imagina lo que pesa un portaaviones. 100,000 toneladas de acero, eso pesa un portaavión. ¿Cómo flota ese volado? Dígame, ¿cómo flota? Porque hay una ley que se llama la ley de Arquímedes, que es la fuerza de flotación, que se opone a la fuerza del peso. No solo 100,000 toneladas, sino que tienen 100 aviones, 2,000 soldados, bombas y balas y todo. ¿Cómo flota eso? Porque hay una fuerza más fuerte que la fuerza de hundimiento, más fuerte que el peso de todo eso, es la ley de Arquímedes. Así que hermano, sí tenemos luchas, pero vamos de victoria en Cristo Jesús, el Señor. Vamos con el versículo 3 de Romanos. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil. La ley, no hagas esto, no codicies, no adulteres. Más ganas de pecar dan con la ley. La ley provoca la naturaleza pecaminosa y no tiene poder.
Sí es valiosa la ley porque nos dice qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan al Señor, pero exige sin poder. Eso es lo grave de una iglesia que es legalista, donde exige que la gente obedezca lo que el pastor dice por ley, porque la ley dice tal cosa. Sí es cierto, la palabra de Dios da mandatos, pero gracias a Dios que tenemos la ley del Espíritu Santo que nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios. Si no, la pura ley no funciona. Exige, pero no da poder. Y dice después, otra vez, la 3, gracias. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir eso de que Dios mandó a su Hijo con un cuerpo que parecía pecaminoso? El cuerpo de Cristo parecía pecaminoso, pero Él nunca pecó. Él no tenía naturaleza pecaminosa. Él es Dios hombre. La perfección de Dios y la humanidad estaban juntas. El ser divino que en el que hemos creído es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio ese cuerpo. Mire lo que dice después, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, condenó en la carne de Jesús al pecado. No está diciendo, como algunos dicen, bueno, es que Dios condenó en los pecados a mi carne. Yo cuando peco es mi carne la que peca. Yo no peco, no Señor, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que Dios condenó al pecado en la carne de Jesús como sacrificio sustitutivo por nosotros. ¿Para qué? Versículo 4. Para que se viera como que nosotros habíamos cumplido la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Nosotros delante de Dios estamos en el estatus de que hemos cumplido toda la ley. Maravilloso. Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el poder de la ley del Espíritu. Yo me acuerdo que mi mamá era pero enamoradísima de las flores, y yo siempre lo veía como algo exagerado y decía, nah, pero las flores aburren. Pero hoy, hermano, ya viejo, bueno, no tanto, ¿verdad? Me he enamorado de los girasoles, un precioso, es una flor preciosa, y tenemos en nuestro jardín unos giraflores. Pero mire, esa flor es bien interesante porque, hermano, mire, ¿por qué se llama giraflores? Todos sabemos por qué se llaman giraflores, ¿verdad? Porque siempre van volteándose siguiendo la luz del sol. Es increíble, yo lo había leído, pero no lo creía. Hoy las tenemos en el jardín de la casa y así es. En la mañana amanecen viendo para un lado y en la tarde van viendo para el otro lado, siempre buscando la luz, porque la luz es la fuente de poder y de energía de ellas. Yo no sé si tenemos un videíto ahí de unos girasoles, ahí están. Si se le da otro toquecito se hace más grande, no sé si se puede agrandar. Bueno, ahí la letra dice, párese recto y le va a dar la luz. Ahí está al revés de cómo es en la vida cristiana. Mire la luz y se va a parar recto. Y nuestra luz es Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo nos da vida. Y óigame, una cosa preciosa acerca de los girasoles. Sabe que cuando está opaco y no hay sol, se voltean a ver unas a otras usted. Se voltean a ver unas a otras. Y eso hay otra lección espiritual tremenda para nosotros, ¿verdad? Que cuando pasamos días difíciles nos necesitamos unos a otros. Por eso usted hace bien en congregarse, aunque haya partido o no haya partido. Ayer no me dijeron amén, yo ya sé. Aunque gane España, no, ¿verdad? No. Aunque gane Argentina. Pero aunque hayan días grises, nos necesitamos.
Por eso usted necesita estar en un life group, en un grupo pequeño, para darnos fortaleza mutuamente. Pero el que nos fortalece es la luz del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo andar en el Espíritu? Eso es un proceso, ¿verdad? De toda la vida. El Señor nos lleva en un proceso de santificación. No vamos a estar en victoria total de la noche a la mañana, pero sí el Espíritu Santo va produciendo algunas cosas en nuestra vida que nosotros las tenemos que fomentar, anhelar y pedir. Mire el versículo 5, por ejemplo, se me fue la pantalla, pero le voy a pedir que si trajo su celular, ábralo en el versículo. Aquí está, ¿verdad? Ustedes sí lo están viendo. Bueno, el versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aquí tenemos una clave importante para el crecimiento espiritual. Lo primero es tener el Espíritu para que produzca en nosotros ese cambio de mentalidad, de interés en las cosas, ¿verdad? Pero también nosotros es importante alimentar nuestros pensamientos con cosas que alimentan. Por ejemplo, cuando usted oye hablar una persona que solo de un tema habla, por ejemplo, solo de fútbol habla, o solo habla de dinero todo el tiempo, o habla de sus metas que son los negocios, el mundo, usted puede notar qué cosas tiene en su mente. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso es tan importante que usted no falte a sus cultos, se alimente de la palabra de Dios y es más, tenga un pequeño grupo durante la semana o venga algún culto de la semana. A matrimonios el martes o el pastor Javi el miércoles para impregnar su mente y pasar pensando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de perversos y en silla de escarnecedores no se ha sentado, porque en la ley de Jehová medita de día y de noche. Imagínense, meditar en la palabra de Dios, pensar en las cosas del Espíritu, ayuda un montón. Pues yo, hermano, fíjese que le quiero contar lo que me pasó. Me fui a Multiplaza a ver un partido. Porque no tengo Tigo Sports, you know. Ustedes sí tienen todo, ¿verdad? Todos los partidos. Yo no lo tengo, entonces tuve que ir a Multiplaza a una pantalla gigante que tienen. Y entonces me senté, como uso andadera para andar distancias largas, unas de esas andaderas que tienen asientillo, entonces bien chivo, solo volteé la andadera y estaba viendo la pantalla bien galán. Y en eso se me acerca un hermano y me dice, pastor, ¿y qué está haciendo aquí? Entonces le dije yo, pues aquí bien empruebado, le dije. Le dio risa y me dijo, mire hermano, me dijo, es que todos andamos en el mundial, me dijo. Entonces yo les quería preguntar cuántos de ustedes han andado en el mundial. Por allá levantó la mano, una hermana levantó la mano nada más. Pero sí, la verdad, hermano, que el mundial lo hace a uno estar pensando que quién, que si Cristiano Ronaldo, que si es mejor, que si Messi, que juega sin pelota y que no sé qué. Está Pachito el río, ¿eh? Que ha estado pensando en... Tengo en la punta de la lengua una palabra que empieza con B. Emburrada, ¿verdad? Cosas que no alimentan, hermano. Pero, mire, yo he dado gracias a Dios que el mundial se acaba hoy, usted. He dado gracias a Dios porque tengo que admitir que es un jalón horrible a pensar en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Yo le voy a ser sincero, le voy a decir por qué no me gusta ir con España. Fíjese que dice, el entrenador declaró
que ellos le habían ganado a no sé quién. ¿A quién le ganaron para llegar a la final? Los españoles. ¿A quién? A Francia. Ajá. Entonces salió bien orgulloso el entrenador y dijo que ellos le habían ganado a Francia porque su religión le había dado el rezo, con esa palabra, el rezo necesario por su equipo, y que él había rezado de acuerdo a su religión para que ganara el equipo. Entonces yo ya sé que ese señor no tiene a Jesús, porque nadie es salvo por creer en una religión, sino por creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tampoco rezando y repitiendo las mismas cosas como letanías. Eso no es lo que da la fe en Cristo Jesús. Así que el hermano me dijo, no se preocupe, pastor, yo lo sentí que me dijo, no le voy a contar a la congregación donde lo vine a agarrar. Entonces, por eso les cuento, porque ya de una vez, si le llegan con el chambre, sí, he andado en el mundial, yo he andado en el mundial. Pero usted también. Y dele gracias que ese volado se termina hoy en la tarde. Así que, ¿cuál es la doctrina más importante de la fe cristiana? La doctrina de la salvación por fe, no por obras para que nadie se gloríe. La próxima vez que le falle el Señor, y si le falla seguido, agarre este versículo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero también llénese del Espíritu Santo para decirle, Señor, necesito tu ley de tu Espíritu cada día más. Yo no quiero estar cayendo en esto, ayúdame. Métase más en el estudio de la palabra, llene su mente y su corazón, ocúpese de las cosas del Señor y Dios lo va a bendecir. Vamos a cantar un ratito al Señor para digerir un poco la palabra del Señor. El pastor Javi nos ayuda con ¿quién nos separará? Ese canto es precioso, ¿verdad? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor inmenso, de tu amor, oh Dios? Mientras canta eso, dele gracias por el amor al Señor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni ninguna cosa separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separa? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién nos separará? Gracias por no soltarnos, amado Señor, de tu amor, por tu amor para nosotros, por tu amor para cada miembro de nuestras familias. Ore por su familia, hermano, por los que ya conocen y por los que no conocen a Cristo. Tenemos que orar.
para que estemos firmes. El mundo ofrece tantas cosas que no podemos estar pasivos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor. Oremos por ellos. Pidámosle al Señor que Él haga la obra. Gracias, Señor, porque tú no vas a permitir que nada nos separe de tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Si usted siente en su corazón ponerse de pie para orar, puede hacerlo. Gracias. Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará hasta el fin. Es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Gracias, Señor. Cante con su corazón, hermano, ore, platique con el Señor. Unos minutitos tenemos que dedicar para estar con Él, porque eso es sanidad y medicina para los pensamientos, para los temores, para el alma. Gracias, Señor, porque tú tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pido que respondas a esta hora esas oraciones que están en los corazones de mis hermanos, Señor. Tú conoces cada necesidad, Señor, cada aflicción, cada tropiezo, cada problema, cada victoria, Señor. Todo está en tus manos preciosas, Señor. Aquí te estamos adorando, aquí te estamos dando gracias, aquí te estamos suplicando que no nos sueltes, Señor. Sí, Señor. Es Muchas por gracias. eso que te doy todo mi amor. Qué precioso es tu amor. Tu amor por mí es dulce, es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Piense, hermano, Es por eso, las cosas que hemos recibido del Señor, es por eso, los cuidados, las sanidades, Es por las eso. conversiones. Cuántas cosas son por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en las vidas de los seres amados que tenemos. Muchas gracias, Señor, por tu ayuda sobrenatural en las necesidades de mis hermanos. Gracias por suplir, Señor. Gracias por bendecir. Gracias por enderezar veredas, Señor. Gracias por fortalecer. Gracias por dar sabiduría.
¿Qué necesita usted esta mañana? Clame, porque Él está respondiendo. Él está respondiendo, Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro. Digámosle: por la bondad, por la bondad. Piense lo que canta: de Jehová no hemos sido. Porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son sus misericordias. Y grandes tu fidelidad. Ore un minutito más. Póngale la mano a la persona que tiene más cerca. Oremos unos por otros. Señor, bendice a mi hermano. Llénale de tu Espíritu Santo. Recuérdale la doctrina más importante, que es la salvación en Cristo Jesús. Pero dale el poder del Espíritu, que lo sostenga en las tentaciones, que le dé victoria en los días grises. Gracias porque tú eres el sol de justicia que alumbra nuestra vida hoy. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu salvación. Si tú nunca le has recibido, quiero invitarte a que recibas hoy la salvación gratuita en Cristo Jesús. Todo lo demás va a venir por añadidura: la victoria contra el pecado, la libertad en esas luchas, la bendición familiar, financiera, en todo sentido. Pero dígale: Señor Jesús, este día recibo tu perdón. Creo que moriste por mí en la cruz. Dígale esas palabras: creo que resucitaste. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi amigo. Gracias por hacerme un hijo de Dios, y enséñame tu palabra en esta iglesia. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, hoy Dios te ha salvado y te ha dado al Espíritu Santo. Quiero pedirte que levantemos todos la mano y reciba esta bendición. Esta semana que comienza, Iglesia del Señor, que Jesús te bendiga y te guarde a ti y a tu familia. Que esta semana, de principio a fin, el Señor envíe sus ángeles que acampen alrededor de ti, de tu casa, de tu familia, los proteja. Que el Señor te dé su provisión superabundante, que no te falte nada desde el principio hasta el final de la semana. El Señor te use hasta para bendecir a otros. Que el Señor te dé sabiduría en tu trabajo, respaldo en los estudios de tus hijos, te proteja de todo peligro, de todo accidente, de toda tentación. Que el Señor te sane si estabas enfermo o enferma, y que el Señor Jesús te recuerde que solo en Él tenemos paz, esa paz shalom que sobrepasa todo entendimiento. Por Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga.
Pueden ir en paz. Dios les bendiga.